tienes dolor intenso generalizado en el cuerpo y por más que te estudia no te encuentra nada, es muy posible que tengas fibromialgia. Y el gran problema con la fibromialgia es que debido a cómo funciona en el cerebro, la mayoría de los medicamentos que se utilizan para el dolor no son efectivos. Entonces muchos pacientes pasan a veces años con un dolor intenso, tomando y tomando medicamentos, pero no logran controlar el dolor. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de cuáles son todos los medicamentos tradicionales para el dolor que no funcionan en la fibromialgia y en general no deberíamos utilizar, y cuáles son los que sí lo hacen. Primero que nada, ¿cuáles son de los tratamientos más utilizados para el dolor en el mundo? Los antiinflamatorios no esteroideos, que aquí están todos los tradicionales: aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, etcétera, etcétera. Todos estos medicamentos son muy buenos para dolor inflamatorio, es decir, cuando algo me duele en el cuerpo porque está inflamado el tejido. El tema es que en la fibromialgia no tenemos nada inflamado. El problema está realmente en la parte del cerebro que procesa el dolor, que es una parte hiperactiva. Y entonces dolores muy pequeñitos se hacen mucho más grandes por esta parte hiperactiva dentro de mi cerebro, y al mismo tiempo puede no estarme doliendo nada realmente, pero esta parte se prende y entonces percibo yo el dolor. De manera que, por supuesto, como no hay inflamación, yo puedo tomar antiinflamatorios y no van a bajar gran cosa la cantidad de dolor que yo estoy percibiendo. Pueden llegar a bajar un poquitito, particularmente los medicamentos que funcionan a nivel del cerebro, de los antiinflamatorios, que aquí tendríamos, por supuesto, el acetaminofeno paracetamol, que yo sé por ahí algunos dirán, bueno, ese ni siquiera es un antiinflamatorio, pero el punto es, de este grupo tradicionalmente de medicamentos, sería el paracetamol y acetaminofén, que son el mismo, el que tendría un poco de efecto debido a lo que hace en el cerebro justamente con el área que procesa el dolor. El resto de estos medicamentos no van a servir demasiado, si no es que no sirven nada, a menos que, además del dolor por fibromialgia, tengamos un componente inflamatorio. Por ejemplo, me torcí un tobillo, me pegué, tengo algún otro dolor en otra parte del cuerpo, y ya sabemos que en la fibromialgia, por esta parte hiperactiva del cerebro, esos pequeños dolores pueden causar, por supuesto, una mega exacerbación del dolor, un ataque, digamos, o un brote de dolor por fibromialgia. En ese caso muy específico, si yo tengo un dolor inflamatorio que me lleva a tener estos brotes, entonces sí puedo utilizar, y van a ser muy buenos, los antiinflamatorios. Otra vez, ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco, clonixidinato de lisina, etcétera, etcétera. En el resto del tiempo no van a funcionar. El segundo gran grupo de medicamentos que se usan para el dolor, esto particularmente en Estados Unidos, en el resto del mundo no los usamos tanto, pero son por supuesto los opioides. Los opioides son medicamentos que llegan a los nervios y bloquean a través de sus receptores la transmisión dolorosa. Pero una vez más, aquí no hay estos nervios, es decir, el problema no está en los nervios que transmiten dolor, el problema está a nivel del sistema nervioso central. Eso hace que la gran mayoría de los opioides tampoco funcionen en la fibromialgia. Incluso en la fibromialgia severa, cuando damos opioides, baja poco, incluso a dosis altas de opioides, baja poco la cantidad de dolor que tienen la mayoría de los pacientes. Aunado a que los opioides, a pesar de que son muy buenos para manejar casi todos los otros tipos de dolor, tienen eventos adversos bastante importantes. Por ejemplo, van a causar, por supuesto, estreñimiento y constipación, que no se quita con nada. Van a causar también, a lo largo del tiempo, adicción y dependencia, y entonces los pacientes se vuelven dependientes del uso de opioides. Pueden llegar a causar incluso dolor paradójico cuando llevamos mucho tiempo tomando opioides. Ya el opioide no solamente no baja el dolor, sino que lo incrementa aún más. Pueden causar dolores de cabeza intensos, etcétera, etcétera. Incluso, por supuesto, el más grave, la depresión respiratoria, que es lo que lleva a muchos pacientes a tener una sobredosis y fallecer por el consumo de estos medicamentos. Entonces, la gran mayoría de los opioides no se utilizan para el dolor por fibromialgia porque no son tan buenos y el riesgo de utilizarlos es bastante alto. Aquí la única pequeña excepción en algunos pacientes son algunos opioides que además son inhibidores de recaptura de neurotransmisores, es decir, que incrementan un poco la cantidad de serotonina y noradrenalina en el cerebro, de los cuales los dos más utilizados es el tramadol, probablemente es el que más se ha utilizado y conocido, y el tapentadol. Estos dos opioides, de nuevo, no son como el tratamiento ideal, pero por esta característica que además incrementan neurotransmisores en el cerebro, serotonina y noradrenalina, van a ser mucho más útiles, es decir, tienen una mayor eficacia, y también como son opioides débiles, van a tener menos, en términos generales, eventos adversos. Una vez más, los opioides, ni siquiera estos dos últimos que mencioné, van a ser de los tratamientos ideales, es decir, de primera línea. Sin embargo, esos sí se pueden llegar a utilizar si ya probamos las terapias correctas y vemos que no hay una respuesta completa. Ahí sí podemos llegar a utilizar
estos opioides, por supuesto con un uso muy controlado y muy regular. Y finalmente, dentro del grupo de medicamentos que no funcionan demasiado son los anestésicos locales, lidocaína y todo este tipo de cosas que se aplican en parches, en cremas, en inyecciones. Como el problema, una vez más, vuelvo a repetir, está en el cerebro, esta parte hiperactiva del cerebro que procesa y genera mucho dolor, por más que nosotros pongamos cosas en la periferia, no van a bajar este dolor. Y si nos vamos a una dosis suficiente para llegar al cerebro, ya estamos en niveles tóxicos de anestésicos locales. Entonces, estos sí, yo diría, jamás están indicados en tratamiento para fibromialgia. Ahora, ¿cuáles son dos tratamientos que sí funcionan y de hecho son lo que más responden la mayoría de los pacientes? Ya platicábamos previamente que la cantidad de neurotransmisores en el cerebro va a ser súper importante para qué tanto dolor percibe el paciente con fibromialgia. De manera que los medicamentos que incrementan serotonina y particularmente noradrenalina van a ser benéficos en este tipo de pacientes. Y aquí tenemos, por supuesto, principalmente inhibidores duales, este es el nombre, o también los tricíclicos. ¿Cuáles son estos medicamentos? En términos generales, cosas como duloxetina, venlafaxina, mitriptilina y mipramina. Todos estos van a ser de lo primero que nosotros damos y de lo que hace que el paciente mejore de manera más importante. Además, tienen la gran ventaja de que no solamente incrementan neurotransmisores y bajan la percepción del dolor, sino que además los pacientes muchas veces van a tener, junto con la fibromialgia, depresión o ansiedad. Y estos medicamentos pueden ser benéficos también, tanto para depresión, un poquito menos, pero también para ansiedad. Entonces estamos atacando de manera completa la fibromialgia y las enfermedades asociadas a la fibromialgia. Además de estos antidepresivos, vamos a tener también los antidepresivos atípicos. Estos, particularmente los que incrementan la concentración de dopamina, van a ser también buenos para la depresión y para el dolor que presentan estos pacientes, siendo uno clásico el bupropión. Entonces, estos, por otro mecanismo, el incremento de dopamina en el cerebro, van a llevar a regular esta parte hiperactiva y también van a llevar a regular la depresión y la ansiedad que tienen los pacientes con fibromialgia. Y finalmente, en un tercer lugar, vamos a dejar a los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Los antidepresivos clásicos como fluoxetina, sertralina, citalopram, etc. A pesar de que son buenos, usualmente requerimos dosis mucho más altas para que funcionen, porque la serotonina no juega tanto en la parte del procesamiento de dolor en el cerebro, es más la noradrenalina y la dopamina. Entonces, incrementarla sí es bueno, pero necesitamos incrementarla mucho más. Y eso lleva a que los pacientes usualmente tengan eventos adversos importantes. Y esto es súper significativo porque los pacientes con fibromialgia naturalmente también tienen una mayor sensibilidad a eventos adversos de medicamentos. Entonces, si ya de entrada necesitamos un medicamento a dosis muy altas, la probabilidad de que no lo aguante ese paciente o esa paciente es muy, muy alta. Entonces, aunque se pueden usar, se tienen que dejar hasta el final. Y muy importante recordar, no podemos combinar casi ninguno de los antidepresivos. Solo podemos elegir uno y se puede combinar con otras intervenciones farmacológicas, pero no podemos dar dos de estos porque el riesgo de que juntos generen una intoxicación es muy alto. Y el grupo final de medicamentos que han demostrado tener bastante eficacia para el control de la fibromialgia son los que no incrementan neurotransmisores, sino que apagan directamente esta parte hiperactiva del cerebro. Y aquí básicamente son el grupo de antiepilépticos, los más conocidos, pregabalina y gabapentina, aunque hay algunos otros como levetiracetam, oxcarbazepina, tiagabina, entre otros. Estos, por supuesto, son buenos porque apagan directamente la zona que está generando ruido y que está generando grandes cantidades de dolor. La desventaja, por supuesto, es que apagan también otras partes del cerebro. Entonces es frecuente que los pacientes tengan cosas como fatiga, que de por sí ya es una cosa que frecuentemente hay en los pacientes con fibromialgia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de no empeorar la fatiga. Pueden causar mareo, pueden causar sueño, entre otras. Usualmente cuando empezamos estos tratamientos es cuando se manifiestan estos eventos adversos y después desaparecen, pero es muy importante que lo tengamos en mente cuando empezamos el tratamiento de un paciente con fibromialgia. También es muy importante mencionar que todo este es tratamiento farmacológico, pero de igual importancia o incluso más importante vamos a tener el tratamiento no farmacológico, que ya tenemos todo un video platicando de cuál es este tratamiento, pero si no combinamos ambos tipos de tratamientos, el riesgo de que los pacientes perciban dolor, tengan una mala calidad de vida y tengan eventos adversos es súper alto, versus un paciente que tiene ambos, que va a estar bien controlado y en términos generales va a requerir dosis mucho más bajitas de los medicamentos. Y básicamente esta es la información que quería platicar con ustedes el día de hoy. Gracias por ver hasta este punto. En este momento pueden ver a los miembros del canal.
Estos son personas que nos donan $1 o $2 al mes para que podamos seguir con este trabajo y compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Si alguien más quiere ser parte del equipo de miembros, en la descripción del video va a encontrar el enlace y además muchas más referencias y bibliografía para aprender del tratamiento farmacológico de la fibromialgia. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.